fama, fortuna, caos, redención. Esta es la historia de un joven que pasó de cantar en las calles a ser una de las figuras más reconocidas del mundo, un ídolo que vivió todo, la gloria, la caída, y el regreso. Este es Justin Bieber, y lo que estás por ver, es más que una biografía, es una historia de lucha, transformación y esperanza. Stratford, Ontario, una ciudad tranquila, donde los sueños parecen más un susurro que una promesa. Ahí nació Justin Drew Bieber, el 1 de marzo de 1994, criado por su madre, Patty Mollett, una joven soltera que luchaba por salir adelante. Desde pequeño, Justin mostró una sensibilidad musical extraordinaria. Cantaba, tocaba la batería, la guitarra, el piano, y lo hacía con una pasión que no se enseña. Su madre lo grababa y subía los videos a YouTube, solo para compartirlos con la familia. No sabían que, del otro lado del mundo, alguien iba a encontrarlos. Scooter Braun, un joven cazatalentos, estaba navegando por YouTube buscando a otra persona, cuando se topó con Justin. No lo podía creer. ¿Quién era ese chico con tanto talento y carisma? Llamó a Patty, voló a Canadá, y la convenció de darle a su hijo una oportunidad. Juntos, viajaron a Atlanta, donde Justin conoció a Usher, quien rápidamente creyó en él. El resto, fue historia. En 2009, Justin lanzó One Time, y su carrera despegó. Pero fue en 2010, con el lanzamiento de Baby, que el mundo se rindió ante él. Era joven, talentoso, encantador, y tenía un ejército de fans llamado Believers que lo adoraban. Su primer álbum, My World 2.0 fue un éxito rotundo. Giras mundiales, documentales, premios. Todo antes de cumplir 18. Pero esa fama meteórica traía un precio. Justin creció frente a las cámaras. Cada paso, cada error, era noticia. Su vida personal se convirtió en espectáculo, sus romances, sus peleas, su rebeldía adolescente. Lo que para cualquier joven sería parte del proceso de madurar, para él fue escrutinio global. Y poco a poco, ese brillo comenzó a pesar. En 2015, Justin regresó con Purpose, un álbum que mostraba a un artista más maduro, vulnerable y auténtico. Canciones como Sorry, Love Yourself y What Do You Mean dominaron las listas. Pero más allá del éxito comercial, ese disco marcó un intento de redención. En sus letras hablaba de errores, perdón y reconstrucción. Era el primer paso hacia algo más profundo. A pesar del éxito, en 2017 Justin canceló su gira Purpose World Tour. Estaba agotado emocional y físicamente. Se retiró de la música para centrarse en su salud mental. En sus propias palabras, estaba vacío por dentro. Justin decidió hablar abiertamente sobre sus batallas internas, depresión, ansiedad, abuso de sustancias e incluso la enfermedad de Lyme. Dejó de esconderse. Ya no quería ser una imagen pulida, quería ser humano, vulnerable, real. Y esa valentía fue inspiradora para millones. La historia de amor entre Justin y Hailey no fue un camino recto. Se conocieron siendo adolescentes, en 2009, presentados por el padre de Hailey. Rieron, compartieron momentos, pero la vida los llevó por rumbos distintos. Fue en 2018 cuando, tras varios altibajos personales, Justin y Hailey se reencontraron. Ese reencuentro no fue casualidad. Ambos habían cambiado, madurado, y estaban en búsqueda de algo real. En Hailey, Justin encontró más que amor, encontró un refugio. Ella fue su compañera de fe, su apoyo emocional, su lugar seguro. Juntos, decidieron construir algo diferente, alejado del ruido exterior. Se casaron en secreto en un juzgado de Nueva York en septiembre de 2018, y un año después celebraron una ceremonia íntima con familia y amigos. Desde entonces, su unión fue una prioridad. Buscaron terapia de pareja, trabajaron en su comunicación y, sobre todo, aprendieron a amarse de forma sana y consciente. Hailey fue, para Justin, el recordatorio de que el amor no es perfecto, pero sí puede ser verdadero. Que sanar no significa olvidar las cicatrices, sino aprender a vivir con ellas. En 2021, Justin lanzó Justice, un álbum profundamente emocional donde su amor por Hailey quedó plasmado en canciones como Anyone, Holy y Ghost. If it's not you, it's not anyone. Cada letra, cada acorde, cada mensaje hablaba de ella, de su apoyo incondicional, de su paciencia, de su luz. Más que un disco, Justice fue una carta abierta, a Hailey, a sus fans y, sobre todo, a sí mismo. Un testimonio de que las segundas oportunidades existen. Y que, a veces, reencontrarte con la persona correcta, en el momento correcto,
puede salvarte la vida. En 2022, cuando parecía que todo marchaba bien, Justin recibió un golpe inesperado, fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay-Hunt, una enfermedad viral que le provocó una parálisis facial parcial. En un emotivo video, explicó a sus fans por qué debía cancelar su gira, no podía sonreír, ni parpadear correctamente. Su cuerpo le estaba pidiendo algo que nunca antes había podido priorizar: descanso. Por primera vez en su carrera, Justin no peleó contra la pausa, la abrazó. Se enfocó en su recuperación física y emocional, alejándose de los escenarios y priorizando su salud por encima de cualquier compromiso profesional. Y aunque la cancelación de la gira Justice fue un golpe duro para muchos fans, también mostró un nuevo nivel de madurez en Justin, la capacidad de decir no para poder decirse sí a sí mismo. El apoyo del público fue inmediato. Millones enviaron mensajes de cariño, recordándole que su bienestar era más importante que cualquier show. Durante este tiempo, Hailey fue su pilar fundamental. Ambos compartieron poco en redes, protegiendo su espacio íntimo, su hogar y su sanación. Así, en el silencio, Justin volvió a encontrar algo que había perdido en medio del ruido: la calma. Hoy, Justin Bieber ha elegido un ritmo de vida que prioriza lo esencial: el amor, la familia y la fe. En 2024, tras años de sueños y conversaciones, Justin y Hailey dieron la bienvenida a su primer hijo. Mantuvieron el embarazo lejos del foco mediático, disfrutando de la intimidad que siempre desearon. La noticia fue recibida con alegría por sus seguidores de todo el mundo. En palabras de Justin: cuando lo miré por primera vez, supe que todo lo que viví hasta ahora tenía sentido. Él es mi milagro. La paternidad ha transformado a Justin en formas profundas. Ahora dedica gran parte de sus días a componer canciones en su estudio casero, a jugar con su hijo, a salir a caminar con Hailey y su pequeño, lejos del bullicio que alguna vez definió su vida. Profesionalmente, aunque se encuentra en una pausa creativa, no está inactivo. Ha colaborado en proyectos de manera puntual, escrito canciones para otros artistas y planeado, a su tiempo, su propio regreso musical. Pero sin prisas. La música sigue siendo parte de él, pero ya no es su todo. Justin ha encontrado en su hogar el lugar que siempre buscó. No hay álbum anunciado, no hay fecha para una nueva gira, pero eso no significa que haya terminado. Simplemente, ha cambiado las prioridades. Ahora su mayor obra maestra no se mide en ventas ni en reproducciones. Se mide en sonrisas, en tardes familiares, en paz interior. Justin Bieber ha demostrado que no siempre el éxito se encuentra en la cima de las listas, sino en encontrar, finalmente, la felicidad real. Justin Bieber no es solo una estrella pop, es la prueba de que, incluso en medio del caos, uno puede sanar. Porque crecer frente a millones no es fácil, pero crecer desde el corazón, eso sí que deja huella. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de su historia. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal Vidas que dejaron huella, y activar la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Nos vemos en el próximo video.